Ahora vamos a recibir a nuestro primer invitado. Le damos la bienvenida a Daniel Dubín, tributarista. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal? Buenas tardes. Nos decía, ¿Cómo estás? ¿Qué sos? ¿Qué estudiaste para ser tributarista? Yo soy contador público en el grado. Ayer fue tu día, feliz Sí, día. muchas gracias. Y soy especialista en Derecho Tributario por la Facultad de Derecho, o sea, una mezcla de contador y abogado especializado en temas tributarios. Y todos los cambios que se están dando, ¿viste? Uno lee el título y después empieza como a adentrarse en cada uno de los cambios que son, y de los detalles, a ver si no se agarra o no se agarra. El tema de los cambios de bienes personales, por ejemplo. Mira, para empezar a contar esta historia, estos cambios que vemos todo el tiempo, ¿no? En esta especialidad vivimos, es una especialidad en constante movimiento. Quizás eso lo hace para uno tan interesante. Había un viejo profesor mío que decía que el derecho tributario está en la vida de las personas, aun cuando no se den cuenta y aun cuando estén durmiendo. Y esto es así, porque vos te vas a dormir, apagás la luz de tu habitación y dejás de pagar el IVA, por ejemplo. Entonces, hay todo acto de la vida, todas las situaciones de la vida cotidiana tienen impacto en temas tributarios y, por supuesto, cada vez que aparece una reforma de la importancia que tiene esta que estamos hablando ahora, va a tener un impacto en ciertos sectores de la población, claramente. Es discutible y se está debatiendo esto si alguno de los cambios que va a haber va a afectar a la totalidad de la población. Yo creo que sí, pero que los que son más palpables, los que la gente más habla hoy en día de esto, estamos hablando de la modificación del impuesto sobre los bienes personales, que estaba en vías de extinción en el año 2017, con una alícuota muy reducida y sobre patrimonios relativamente ajustados, a una alícuota que ahora pasaría a ser muy creciente, se multiplica, o sea, estábamos en el 0,25% de un determinado patrimonio y hoy puede llegarse hasta una alícuota del 1,25% de patrimonio. Cuando decís de un determinado patrimonio, ¿de qué patrimonio estamos hablando? Que estaba en vías de extinción. ¿Quiénes lo pagan? Claro, tenés dos cuestiones a mirar. Por un lado tenés que considerar que si vos tenés una casa habitación que vale menos de 18 millones de pesos hoy, cuando vos hablas de valores en pesos de vivienda, tenés que tomar el valor de compra histórico de la casa con algún ajuste que pueda haber, tomado contra la evaluación fiscal. Si tu casa vale menos de 18 millones de pesos, que hoy, por ahí no sé, convertir un mercado inmobiliario en dólares como se mueve, estás hablando de pocos dólares, de 30.000 dólares, 40.000 dólares a moneda de ahora, no pagarías. A moneda con otro tipo de cambio es valores más altos. Entonces vos tenés tu casa, vale menos de 18 millones de pesos, tu casa no entra en el cómputo de impuesto, lo sacás. A partir de ahí te queda el resto de lo que tengas. ¿Qué te queda? Te quedan un auto, te queda alguna propiedad de inversión, te queda algún ahorro, depende cómo lo tengas invertido, porque si el ahorro lo tenés en efectivo, pagás impuesto. Si el ahorro lo tenés en una caja de ahorro, está exento. Si lo tenés acá es una cosa, si lo tenés afuera también es otra. Si lo tenés acá, hoy por hoy, si lo tenés acá o lo tenés afuera, es lo mismo hoy. Lo que pasa que esta ley que fue al Congreso por eso lo decía, le permite al presidente, al Poder Ejecutivo, duplicar la tasa sobre los bienes colocados en el exterior. Entonces, bueno, ahí hay sectores quizás con mayor nivel de capacidad contributiva, pero también con mayor posibilidad de solucionar este tipo de problemas que se plantean. En realidad este impuesto debería siempre alcanzar, si es que es viable, porque ha sido muy discutido históricamente como válido este impuesto, pero si se aplicaría, debería llevar a la gente de mayores recursos, a la gente con patrimonio importante, no a aquel que tenga un patrimonio muy chico. Claro. Esto de alguna manera se redujo en el pasado cuando subieron la exhibición para la casa, entonces dejó de pagar impuestos gente que a lo mejor lo único que tenía era un departamento de 2 ambientes y el mínimo era tan bajo que tenía que pagar por una propiedad insignificante. Claro. Eso se corrigió. Esta reforma quizás a un segmento medio de la sociedad, más a la clase media que a la clase baja, que ya estaría fuera, que el efecto que podría tener sobre las clases más altas que por ahí lo pueden afrontar con distintos tipos de recursos. Ahora, siempre que volvemos a hablar de impuestos y pretendemos que esto sea equitativo... Paga impuesto un juez que quizás sea llamado a decidir en una cuestión que implica un impuesto a las ganancias que a lo mejor lo implica a él, y entonces habría un problema de subjetividad o de objetividad de un magistrado frente a un problema.
Bueno, pero hay muchas alternativas para que esa renta quede alcanzada de otra manera. Claro. Quizás no exactamente en el No impuesto a como la impuesto a ganancia, las ganancias, pero de otra manera hay. Si bien no soluciona nada, porque no sé cuánto puede llegar a repercutir cobrarle un impuesto a todos los jueces, es un gran simbólico. gesto. Es un gran gesto. Sería un gran gesto en realidad, que no estaría sucediendo. Es lo que quizás cada vez que se toca la discusión y se trae sobre la mesa los aumentos en los costos impositivos de la gente. Lo que espera la sociedad muchas veces es este gesto de grandeza, decir, bueno, basta de financiar determinadas cuestiones del Estado con mayor carga impositiva sobre la gente. El impuesto no es simpático, por eso es impuesto. La gente voluntariamente no lo va a pagar, se lo obligan a pagarlo. Pero bueno, tiene que haber además de estos gestos con los que coincido en los jueces, por ahí en los políticos, es decir, en la clase política, y también tiene que haber alguna percepción mayor del ciudadano sobre qué se hace con sus impuestos. Porque la sensación de injusticia que vive mucha gente pasa por lo que le cuesta pagar el impuesto, que la carga, porque va al almacén y paga impuestos, paga la luz y paga impuestos. Gana el impuesto a las ganancias, por ejemplo, se habla de ajustar y sin embargo este año es posible que los asalariados tengan en determinado nivel que pagar más impuestos porque los mínimos se van a ajustar por un índice diferente del que se han ajustado ciertos salarios. Entonces, y después, la carga va a aumentar. Cuando uno habla de impuestos, enseguida también después aparecen las moratorias, que está bueno porque hay en muchos casos, no sé, las pymes que no pueden pagar los impuestos, pero digo, por ahí, en vez de tanta moratoria, más crédito para que las pymes no tengan que acudir a no pagar impuestos porque no tienen con qué. Digo, en los incentivos a veces están mal repartidos. Claro, pero además es como un círculo vicioso. Se financia el gasto público, uno puede tener consideración sobre la mayoría muchas veces improductivo, con carga tributaria. Entonces, ¿qué pasa? Las empresas o los sujetos o las personas no pueden afrontar la carga tributaria, no pagan. Entonces aparece la moratoria y entonces aparece, vos mirás esta ley de emergencia y es un aumento de la carga impositiva y una moratoria. Si la carga tributaria estuviera en el punto que tendría que estar, ¿qué necesidad tendría de estar generando planes excepcionales de pago para que paguen todo lo que no pudieron pagar antes? Claro. Entonces te doy un plan de facilidades de pago para pagar todo lo que debes y te subo la carga impositiva. Entonces, pero es para otro sector. Pero te va a afectar porque vos tenés de pronto el impuesto a las ganancias que está absolutamente mal planteado en lo que es el reconocimiento del impacto de la inflación. La inflación en materia tributaria es un problema muy serio. Vos tenés que, las empresas, los sujetos afectados por el impuesto a las ganancias, que no son, nosotros también estamos afectados, digo, pero el sector de empresas, que se ve afectado porque la norma de ganancias no permite reconocer en la renta real, o sea, poder medir lo que realmente un sujeto ganó, no le permite tomar el efecto de la inflación. No lo podés tomar, entonces vos tenés ganancias que son absolutamente nominales, que no representan la realidad económica y financiera del contribuyente de la empresa. Y en esta reforma, cuando ya veníamos mal con el ajuste por inflación, porque en el año 2017 se permitió con muchas restricciones empezar a tomarlo, pero además en ese momento se segmentó en 3 años, con lo cual vos reconocías en un año 1/3 de la inflación de ese año. Al otro año, 1/3 de la inflación del año anterior. Y al tercer año, 1/3 de la inflación de hace 2 años. Todo esto sin ningún tipo de reexpresión por la inflación corrida en los 3 años. No sé si soy claro. No estoy midiendo bien la renta sobre la que me hacen pagar impuestos. No me reconocen el impacto de la inflación. Y en esta reforma, eso que se dividía en 3, ahora se pretende dividir en 6. Entonces vos vas a reconocer la inflación de este año, 1/6 o el año que viene y otro sexto dentro de 5 años. Bueno, entonces el resultado no tiene nada. La realidad es que son todos impuestos, digo, porque tenemos impuestos ahora sobre el dólar que uno pretende, no sé, ahorrar. Las retenciones también lo son. O sea, la realidad es que la política argentina en esto no es muy creativa. Busca la alternativa del impuesto como una forma de recaudar. O se crean impuestos o se le pide al Fondo Monetario. Parece que ahí nos agotamos. Es que quizás lo que uno, y en esto sí tengo una clara convicción, a lo mejor el círculo debería estar al revés.
yo debería de alguna manera disminuir la presión tributaria sobre los sectores productivos para dejarlo generar riqueza. ¿Sí? En la medida que aprieto y oprimo y exijo, entonces después te pasa esto. No pero pudieron eso cumplir. No pasó, eso ya se intentó y no funcionó. Bueno, acá también hay otro tema que debe mejorarse y mucho. Vos tenés un universo de contribuyentes que pagan y un montón de contribuyentes que debiendo pagar no pagan. ¿Cómo se distribuiría la carga tributaria si pagaran todos los que debieran pagar? Y ahí es donde entra a jugar, como parte del problema, el combate de la evasión tributaria. Porque si vos tenés que distribuir una carga pública, un gasto en un mayor universo de contribuyentes, posiblemente bien recaudado, bien administrado, podrías bajar la presión sobre cada uno de nosotros y repartirla entre todos los que tendrían que estar. Es una suma de problemas. Sí. Vos tenés un Estado grande, enorme, deficitario, que presiona sobre los particulares y un segmento muy importante de la población que no paga. Entonces, el círculo se te redondea en esto, el Estado se tiene que financiar. Podemos discutir el alcance del rol del Estado. Esa es una discusión muy política. Claro. Yo puedo decidir hasta dónde el Estado tiene que intervenir en la vida nuestra, porque cada vez que nos cobran un impuesto, cuando vos te sacan un centavo de tu bolsillo para pagar un impuesto, es un gasto personal o un ahorro personal que vos no vas a hacer. Ahora, cuando a nosotros nos encanta esto de ver cómo es en otras partes del mundo donde por ahí no están tan mal económicamente como nosotros. ¿Cómo es esa pirámide, ese ranking impositivo? ¿Qué países tienen más presión? En la región, aunque sea, ¿no? Claro, yo te hago una salvedad. No es que la Argentina es un sistema muy mal estructurado, por esto que yo te decía, sobrecarga, sobredosis de impuestos, inflacionaria. Muchos países del área también pasan por lo mismo. No es que somos únicos en esto, somos líderes en presión tributaria, somos líderes, pero además medir la presión tributaria solamente sobre la parte de nuestros recursos que se lleva el Estado, que esa es la fórmula, ¿no? ¿Cuánto se lleva el Estado del Producto Bruto? Una determinada masa de dinero. Pero ese número por sí mismo no te dice absolutamente nada si vos tampoco lo comparás con el nivel de eficiencia de las prestaciones que el Estado le da al ciudadano. Porque entonces la presión tributaria, si nosotros no tenemos percepción de recibir nada a cambio de lo que el Estado se va llevando, la presión tributaria es infinita, porque yo no tengo ganas de tributar, no es que tengas ganas, es una obligación cívica, pero no recibo el servicio o no tengo seguridad como quiero. Por todo lo que pago. Entonces generás, esto está estudiado hace muchos años, el justificativo de por qué la gente, ¿viste? Dice, yo no pago impuestos porque no sé lo que hace. Bueno, no pagar impuestos es un delito y si el funcionario público no cumple ese deber está también cometiendo un delito. Pero no se puede combatir un delito con otro. A nivel mundial hay países que tienen mucha más presión tributaria en algunos impuestos, pero también tienen una mejor prestación de servicio. Claro. Entonces no puedes comparar. Sí, hay los países serios, digamos, los que siempre miramos, no tienen medicina prepaga, vas a un hospital público, los chicos van a escuelas públicas y todo es de excelencia y no hay ningún problema. No, y bueno, y además, tienen una gran carga tributaria, pero hay rutas, lo ves todo el tiempo. Está planificado. Y además, los estados, tienen esto de la emergencia, en este caso, que hace que no sea el Congreso el ámbito donde se debatan cuáles son las prioridades impositivas para invertir en tal cosa. Vivimos de emergencia en emergencia y está claro que este no es el primer gobierno que la decreta para resolver los temas impositivos. Mira, lo preguntaba ayer un amigo, ¿no? Preguntaba qué pensaba yo si este impuesto país, que así se llama, se llama el 30% de impuestos sobre el pago con moneda nacional de compras en moneda extranjera, porque ese sería el hecho imponible, es decir, está grabado pagar con pesos, compras en moneda extranjera. Y si este impuesto que es de emergencia y por 5 años, si me parecía a mí que se iba a quedar. Entonces yo... 5 años. Claro, es por 5 años, si es de emergencia tiene que ver también con el tipo de impuesto que es y las potestades que tiene el Congreso en relación a las potestades tributarias que tienen las provincias. No es que el Congreso de la Nación puede sancionar cualquier tipo de impuesto, hay impuestos que puede el Estado Nacional, hay impuestos que son potestad exclusiva de las provincias y un impuesto como este, que es directo, puede el Estado Nacional si las provincias le delegan en un caso de emergencia económica como este y por tiempo determinado. Por eso sería por 5 años. El impuesto a las ganancias se sancionó con carácter de emergencia y se llamaba impuesto a los réditos en el año 1932. Y era de emergencia.
Desde Ahí quedó. entonces... Y si te querés ir más atrás, No lo sacó nadie. y si te querés ir más atrás, hay un fallo de la Corte del año 1872. 1872. ¿Y sabés lo que dijo la Corte? Que en este país es sabido que los impuestos llegan para quedarse. Hace 150 años. ¿Y el tema del congelamiento de tarifas? Bueno, esa es una medida que también va a tener impacto fiscal, porque en el precio de las tarifas energéticas tenés contenido impositivo, claramente. Es una medida de emergencia que no puede sostenerse en el tiempo porque lo que va a generar es financiamiento del sistema energético. Sí. En algún punto es cierto que las tarifas estaban altas para los niveles de población, para los niveles más necesitados de la población. Entonces, habrá que trabajar y mucho en estos 180 días en buscar el equilibrio de generar una redistribución de la carga del costo energético, porque si recordamos la época de los subsidios hace unos años atrás, Sí. y de pronto estaba subsidiada gente que no necesitaba recibir un subsidio del Estado para pagar la luz o el gas. Entonces quizás esa descompensación entre las necesidades o los beneficios que tenían gente sin necesidad de tenerlos y las necesidades básicas de gente que no tiene para pagar la luz o no tiene para pagar el gas. Está claro que esos aumentos estaban mal como estaban, pero como se hicieron fue desprolijo. O sea, como también el del agua, se hizo un aumento por metro cuadrado. Ojalá que puedan llegar a corregir eso, porque la idea es que se fomente el ahorro. Y el aumento que se dio, no se fomentó el ahorro del agua para nada. Por eso, primero que la gente tome conciencia, porque tampoco es cuestión de derrochar los recursos energéticos. Claro, a mí me parece bien fomentar el mundo. ahorro de las personas, no prender el aire, te vas a tu casa. Hay gente que dejaba calefaccionando la casa y se iba y volvía, porque no, me gusta que cuando entrar que esté calentito. Total, pagaba 300 pesos de gas. No es correcto. O sea, está bueno fomentar el ahorro de las personas, de los recursos que son naturales y que terminan. Pero tampoco la locura que se vino después. Es el equilibrio entre el ahorro y el despilfarro. Porque Sí. el que despilfarraba, sí, no tenía sentido de ahorro y quizás había sectores de la población que no podía ni siquiera pensar ni en ahorro energético ni en el despilfarro. Quizás quedó muy desbalanceado el sistema tarifario y dejó a gente fuera del sistema o con imposibilidad de pago. Bueno, acá hay 180 días, yo creo que son 180 días a los que tiene que apuntarse a una verdadera reestructuración del sistema tarifario. Sí. Porque está claro, o sea, no es fantasía haber visto gente que estaba imposibilitada de pago, sí. Y tampoco es una fantasía saber que gente que tenía más recursos no cuidaba la energía o no tenía mayor cuidado porque no tenía problemas. Sí. Creo que pasa un poco por ahí. Por ahí, ojalá que puedan ser un poquito más prolijos con respecto a eso, a fomentar el ahorro y a que el que pueda pagar más lo pague y al que no esté en condiciones de pagar y que realmente sea así pueda tener una tarifa subsidiada. Sí, porque está claro que la necesidad de tener gas para poder calefaccionarse o comer es una necesidad pública. Sí. O sea, y el Estado de alguna manera tiene que ocuparse de garantizarlo en los sectores, sobre todo los que no pueden llegar. Yo creo que lo que está faltando es cambiar la mentalidad de emergencia. Vivimos en emergencia y pasamos de una emergencia a otra emergencia. Entonces eso no te permite planificar un sistema tributario acorde que respete los derechos y las garantías y que afecte un principio que es central en materia tributaria, que es el principio de capacidad contributiva. Que pague la gente, que paguen impuestos y contribuyan a los gastos del Estado la gente que está en condiciones de hacerlo realmente. Perfecto. La mejor manera de cerrar este comentario. Muchas gracias, profe. No, por favor. Muchas gracias. La verdad, muy claro en los conceptos, hablando de un tema que puede ser un poco denso, ¿no? Es áspero. Hablar de impuestos es más que porque áspero. A nadie le gusta pagar. Además. Además, bueno, muchas gracias. No, por favor. Me voy al encuentro de Vicky. Vamos a pasear a ver en qué lugar.